Muchas personas miran el mundo hoy y piensan así. El anticristo ya nació, tiene nombre y pronto será revelado. Uno de los nombres más mencionados es Jared Kushner, yerno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque él tuvo un papel directo en los acuerdos de Abraham, negociaciones en Medio Oriente, y se relaciona muy bien con judíos y líderes árabes. Por estas y otras razones, muchos creen que este es el tipo de hombre que describen las profecías bíblicas. Incluso ya hice un video hablando sobre él y lo voy a dejar aquí al final para que lo veas. ¿Sabías que muchos cristianos no creen que el anticristo vendrá de Estados Unidos? Durante siglos siempre creyeron que él vendría de Europa. Pero ahora viene un punto muy serio. ¿Y si la Biblia en realidad señala otro lugar? ¿Y si en vez de América o Europa el anticristo viene del Medio Oriente? Hoy te revelaré algo en la palabra de Dios que quizá nunca escuchaste. Al final, saca tus propias conclusiones. Soy el pastor Antonio Junior y cada día quiero orar por ti y enseñarte la palabra de Dios de forma sencilla. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Entonces, comencemos. Para saber de dónde surge el anticristo, debes retroceder unos 2600 años. En esa época, el profeta Daniel estaba exiliado en Babilonia, cuando Dios le mostró una secuencia de imperios que dominarían el mundo: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Estos 4 imperios aparecen en Daniel 2 como parte de una estatua y en el capítulo 7 como animales feroces. En esas visiones, Daniel ve surgir una figura distinta a las demás. Un cuerno pequeño surge entre los 10 cuernos del cuarto animal, con ojos de hombre y una boca que habla con arrogancia. Y esa sería la figura del anticristo, y la primera pista sobre su origen está aquí. Él nace dentro del territorio del cuarto animal, o sea, dentro de los límites del antiguo Imperio Romano. Y fue en este pasaje donde la mayoría de los teólogos se detuvo, interpretaron Imperio Romano y concluyeron: el anticristo va a ser europeo, probablemente italiano, tal vez ligado al Vaticano. Esa fue la interpretación dominante durante siglos. Pero el problema es que Daniel no se detuvo en el capítulo 7 porque en el 8 Dios le muestra una visión aún más detallada. Ahora el enfoque no es Roma, sino Grecia. La Biblia narra que Daniel ve un macho cabrío que vence a un carnero. Ese macho cabrío representa al imperio griego con Alejandro Magno, pero al morir él, su cuerno se divide en 4. Eso fue lo que ocurrió tras la muerte de Alejandro. El imperio griego se dividió entre 4 generales y reinos. Daniel afirma que de esos 4 reinos surgirá un líder, pequeño al inicio, pero que crecerá y avanzará hacia el sur y el este. Y la tierra gloriosa, que es Israel, el sur es Egipto, el este es Persia y la tierra gloriosa es Israel. Si ese líder avanza hacia él, debe venir del norte de Israel y oeste de Persia. Al ver el mapa, esa es justo la región de Siria, Turquía e Irak. Es el territorio de un antiguo reino que surgió de ahí, llamado Imperio Seleucida, uno de los 4 fragmentos del Imperio griego. De esa región surgió Antíoco Epífanes, quien según la Biblia es el ejemplo más claro del tipo de persona que será el anticristo. Él fue el rey que gobernó cerca de 200 años antes de Jesús e hizo cosas que coinciden perfectamente con lo que Daniel había profetizado. Invadió Jerusalén, profanó el templo, colocó un dios pagano en el lugar santo, prohibió adorar a Dios y persiguió a los judíos, con una crueldad que pocos antiguos gobernantes tuvieron. Si Dios tomó a Antíoco Epífanes como ejemplo del anticristo, es lógico que provenga del mismo lugar. Daniel lo confirma otra vez en el capítulo 11. Este es uno de los capítulos más detallados de las profecías bíblicas. Narra una disputa entre el rey del sur, que señala a Egipto, y el rey del norte, que representa a Siria y regiones al norte de Israel. Al final del capítulo describe a un rey que hace cosas que ningún otro rey hizo. Ese rey se exalta sobre Dios y blasfema contra él. Prosperará hasta que llegue el juicio de Dios. Y aquí muchos entienden que ya no se trata más de Antíoco, sino de algo mayor, el anticristo. Y él es llamado el rey del norte, porque en la Biblia significa alguien que viene del norte de Israel, el Medio Oriente.
Y no es solo Daniel quien sugiere la misma dirección. En Isaías, en el capítulo 10, llama a esta misma figura el asirio. Miqueas capítulo 5 también. Também faz referência a ele como assírio. Para quien no sepa, Asiria estaba en lo que hoy es el norte de Irak, parte de Siria, Turquía y el Medio Oriente. Ahora observa cómo todo se conecta. Daniel 7 dice que surge del territorio romano y Daniel 8 de uno de los 4 fragmentos del Imperio griego. Daniel 11 lo llama rey del norte, Isaías y Miqueas lo llaman el asirio. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es, ya que esta región pertenece a todos esos imperios a la vez. El Imperio romano, en su apogeo, llegaba hasta el Medio Oriente. El Imperio griego surgió en Grecia, pero sus 4 partes dominaron Siria, Egipto, Turquía y Persia. Siria estaba justo en esa área. El lugar donde esos imperios se cruzan no es Roma, sino el Medio Oriente. Y hay algo que pocos notan. En Apocalipsis 13 Juan describe una bestia que surge del mar con cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león. En Daniel, el leopardo es Grecia, el oso es Persia, el león es Babilonia. Juan dice que el imperio del anticristo mezclará rasgos de 3 imperios antiguos, todos del Medio Oriente y ninguno de Europa. Y hay un detalle muy curioso que viene desde dentro de Israel. En Apocalipsis 7, cuando Juan menciona a los 144.000 sellados de las 12 tribus, la tribu de Dan no aparece en la lista. Simplemente no está ahí. Y los primeros líderes de la Iglesia, como Ireneo e Hipólito, que aprendieron directamente de los apóstoles, decían que Dan fue excluida porque el anticristo vendría de esa tribu. Ellos se basaban en la profecía de Jacob en Génesis 49, donde Jacob dice que Dan sería como una serpiente. Junto al camino, una víbora muerde los talones del caballo. Esa tribu desapareció tras el exilio asirio hace casi 3000 años y hoy se considera una de las tribus perdidas de Israel. No digo que esta sea la interpretación definitiva. Hay teólogos serios que no están de acuerdo y muchos aún defienden el origen europeo. Y es posible que el anticristo combine varias de esas profecías de formas que todavía no podemos comprender completamente. Jesús en su primera venida cumplió profecías que parecían contradictorias. Él era de Belén, llamado Nazareno, vino de Egipto y era de la tribu de Judá. Todo encajó de forma inesperada. Y con el anticristo probablemente va a pasar lo mismo. Pero lo que quiero que entiendas es esto. La Biblia es mucho más clara de lo que mucha gente predica por ahí, no es algo suelto, sin rumbo. Da detalles, muestra lugares, patrones históricos y ejemplos reales que ayudan a entender lo que viene. Ahora, independientemente de dónde venga, hay algo sobre el anticristo que es mucho más peligroso que su origen, y eso es lo que todo cristiano debe tomar en serio. La Biblia dice que no llegará como villano, sino como una solução. Daniel que él hará un acuerdo de paz con Israel y resolverá un conflicto que ningún líder ha logrado. Durante 3 años y medio parecerá lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica que su venida traerá señales, prodigios y maravillas, y que muchos creerán en él. No porque sean tontos, sino porque rechazaron la verdad. Primero, el anticristo no engañará a quien busca la verdad, sino a quien decidió vivir sin ella. ¿Entendiste? Esa es la parte que más me incomoda cuando ves el mundo hoy. ¿Qué ves? Personas cansadas, preocupadas, desesperadas por alguien que resuelva todo, que traiga estabilidad económica, que acabe con las guerras, que prometa seguridad. Cuando esa persona llegue, la mayoría la aceptará sin dudar, ya que el mundo estará tan roto que cualquier promesa de paz será irresistible. Tras 3 años y medio, Daniel afirma que romperá el acuerdo. Él entrará al templo reconstruido en Jerusalén, detendrá los sacrificios y se pondrá en el lugar de Dios. Desde ahí inicia la etapa más terrible para la humanidad, persecución y control total. Marca en la mano o en la frente para comprar y vender. Quien no la acepte morirá. Aquí muchos se entristecen y desaniman porque parece que el mal ganará. No es verdad, parece que ya no habrá salida, pero la Biblia, hermanos, es muy clara sobre el final.
Pablo dice que Jesús destruirá al anticristo con el soplo de su boca y el esplendor de su venida. Apocalipsis dice que él y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego y que Cristo reinará para siempre. Y ese es el punto que tú y yo necesitamos recordar. El anticristo tiene fecha de caducidad, pero Cristo no. Parecerá invencible 7 años, pero Cristo lo es desde la eternidad. El anticristo va a engañar a millones con señales falsas, pero Cristo ya demostró quién es con su resurrección. Amén. Al oír del anticristo, el fin de los tiempos o profecías bíblicas, no dejes que el miedo te domine. Mejor permite que la palabra te informe, prepare y posicione. Porque Jesús pronto regresará y Él espera que tengas tu corazón enfocado en Él. Amén. Yo soy el pastor Antonio Jr. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y voy a dejar 2 videos aquí en la pantalla. Elige uno de ellos para que seas edificado. Dios te bendiga poderosamente, un gran abrazo